esa... Así es. Y por lo tanto, lo primero, una de las primeras cosas que tenemos que decir, un poco lo que señalaba el doctor, ¿cierto? Partir por nosotros. Y eso es muy importante. Solemos sobrecalefaccionar las casas. Siempre. Siempre. Y por lo tanto, es mejor. ¿Qué temperatura podemos pensar? Si tuviéramos un termómetro, por ejemplo, 18 grados, está bien. Porque 18, pero qué frío, ¿no? No, no tanto. Porque si tú andas más abrigado, ¿sabes lo que pasa? Es que también hay un tema de ahorro de energía. Es muy difícil. Nuestras casas no están preparadas para la aislación térmica, por lo tanto, es muy difícil llegar a temperaturas que sean de 20, 21, 22. Quiero darles un puro dato. Cuando ustedes van a algún evento, algún salón de eventos, habitualmente las temperaturas de los aire acondicionados se fijan entre 20 y 21 grados y ustedes van a ver que están generalmente bien. Por lo tanto, en una casa que tenemos menos capacidad de calefacción, 18 grados está bien. Andar un poco más abrigado es mucho mejor porque evitamos los cambios de temperatura. Ah, buen punto, Y por salud es mucho mejor. También por salud es mejor, para evitar enfermedades. Y estos cambios bruscos de temperatura no le convienen a nadie. Ah, esos son fatales. Claro, pero acá, por ejemplo, este niño, doctor, Iván, este niño, Michelle, ¿está bien abrigado para estar dentro de la casa? ¿Así debería andar? Claro, perfectamente. ¿Sabes qué? Hay un tema muy importante, lo estábamos conversando con el doctor antes de entrar al estudio, ¿cierto? Por ejemplo, un tema importante, la aislación de los pies. Es muy importante. Probablemente a veces sentimos nosotros frío en las piernas o en el cuerpo. Como Borja. Como Borja, claro. y muchas veces tiene que ver con que el calzado. Hoy día es muy habitual que los niños estén usando, ¿cierto? Y le podemos poner estas calcetas gruesas y andan con esas calcetas y no necesariamente a veces con la zapatilla que tiene quizá una suela muy delgadita. Entonces dentro de la casa uno le puede poner una buena calceta gruesa y eso va a aislar y le va a dar, no solamente a aislar, sino que además le va a dar calor. Y eso es muy importante y tiene que ver con lo que decía el doctor respecto del tema de las capas. Por lo tanto, cuando hablamos también de calefacción al interior del hogar, estamos hablando de prevención de las enfermedades respiratorias. Aquí hay una vinculación entre eso y lo que las próximas 2 semanas vienen complicadas en lo que es la prevención de enfermedades respiratorias. Y por eso tenemos aquí varias cosas. Porque efectivamente el desarrollo de los virus ahora con las bajas temperaturas y además el contagio en espacios cerrados van a incrementar la enfermedad respiratoria. ¿Qué tenemos que hacer, doctor, para eso? O sea, ahí empezamos. Si son tan bajas, empezamos a abrigarle el cuello, los guantes, los calcetines gruesos. Sí, pero ojo con los calcetines. Porque, a ver, mira, acá tenemos. Mire, tú puedes llegar y decir, es el típico chilote. Esto es estupendo, calentito, rico, qué sé yo. Error. ¿Por qué? Siempre coloca 2 calcetines en el periodo más frío. 2 calcetines. Coloca un calcetín delgado, por ejemplo, un calcetín así que es de algodón, o idealmente hilo, tan delgadito como hilo. O sea, un calcetín como de verano, doctor. Como de verano, y encima coloca uno más grueso, como puede ser este o este. ¿Por qué? Porque el pie del niño se humedece. Y que permita, por ejemplo, el hilo que transpire y el otro aísla del medio. 2 capas. Segundo secreto, fíjense en el zapato. ¿Por qué? Que el zapato, yo no sé, yo creo que la muéstrame cámara no va... Ven para acá, Borja, ven para acá. Muéstrale el zapato. Muestra el zapato usted para allá, ahí. ¿Está bien el zapato que anda usando, Borja? Estupendo. Fíjate que la costura por los lados está recubierto con goma. Entonces la costura no está hacia afuera. Si él pisa nieve o pisa un poquito de agua, no va a entrar adentro del zapato. Entonces el primer cuidado comienza por los pies. Fíjense zapatos con esas gomitas que cubren, ¿no es cierto? Y que también permitan transpirar. Oiga, doctor, Son buen 2 punto puntos clave. ese, porque con los calcetines se puede andar, es suficiente con esa doble capa en la casa, porque por lo menos en mi caso, yo no sé si todo les pasa, con mis niñitas yo paso peleando que llegan a la casa y todas se sacan los zapatos. Que se saquen los zapatos no es problema, pero que usen doble capa de calcetín y pueden usar un calcetín bien grueso como este, disculpa que lo muestre, y con eso está bien. O pueden usar zapatillas de casa y con eso es suficiente dentro de la casa. Suficiente. Doctor, tenemos pregunta de Twitter para usted. Mira, revisémosla ahora, va a aparecer en pantalla. Dice, para pies de niños, calcetines de algodón y panty, pero igual mi hija tiene pies helados. ¿Ponemos un segundo par de calcetines, doctor? Eso es lo que precisamente... ¿Cuál le recomendamos? Mostrémoslo a ella. O sea, lo ideal es utilizar un calcetín delgado como primera capa, que puede ser de hilo, por ejemplo, porque permite transpirar,
o incluso sintético, y sobre eso un calcetín más grueso. Eso no va a tener problema para que quede bien dentro del zapato. ¿Y no se humedece más con doble calcetín el pie? Si se humedece, uno cambia el primer calcetín. Ya. O sea, por ejemplo, después del colegio uno lo cambia por otro. Pero con eso basta y va a tener menos problemas. Claro, los niños nunca avisan, mamá, revísele usted no, los pies. tiene que Claro. tocarle. Claro, pero eso, y si hace mucho ejercicio en el colegio, por ejemplo, recuerde que tiene que usar unos calcetines para hacer el ejercicio y otro para después. O sea, cuando tiene son un que poquito cambiarse. más grandes, doctor, ¿usted recomienda mandarles un par de calcetines adicionales para que se cambien? Efectivamente, para que se puedan cambiar. ¿Qué es lo que pasa? El aislamiento del frío disminuye a 1/3 cuando el cuerpo está húmedo. Perfecto. O sea, si se humedece el calcetín, se humedece la camiseta, Ahí empezamos. pierde el Ya, aislamiento. Y si exacto. va a estar todo el día o gran cantidad del día en el colegio con la ropa húmedo, eso es mal Resfrío seguro. resfrío Claro. seguro. Oiga, doctor, muchas preguntas de la gente. Tenemos a Katy al teléfono de Santiago. ¿Cómo estás, Katy? Buenos días. Hola, buenos días. Pregúntale nomás al doctor o a Michelle. Mira, la consulta es, los niños generalmente usan un polar. ¿Qué cosa? Un pantalón de polar para el colegio. Pantalón de polar para Bájale el el colegio. volumen a la tele, Katy. Está abajo, ¿no? Ah, ya, pantalón de polar para el colegio, dijiste tú. Claro, y la consulta es, ¿se coloca debajo un calzoncillo largo de algodón o el polar va solo mejor? Ah, Por el Tú tema es de la humedad. como este, dices tú. Ya. Doctor. Eso, perfecto. Esto es lo recomendado. Yo sé que no se ve muy sexy y habitualmente a los hombres no nos habían educado para que los hombres se vistieran así. No se preocupen, así hay que vestirse. Hasta Rocky, antes de boxear, usaba eso con el frío que hace Y para en los que son invierno. más grandes, doctor, como adolescente, hay unas que son más bonitas para que, como Pero si ni primera se ve, capa. ¿qué te importa? No, No. pero los niños se preocupan y les daría vergüenza No, quizás y ponerse fíjate eso. que estas primeras capas, incluso apretaditas así, el adolescente hasta se puede ver sexy con el cuerpo contorneado, Claro. ni un problema. Pero que use estas cosas, de verdad, no necesitan todo el año, sino Claro. solo en el periodo más frío. Y uno lo Claro. pasa mejor estando abrigado, Mari, pero esto también hay que deshumedecerlo y secarlo. Oye, qué buena pregunta. es. ¿Cómo lo hacemos? Porque la típica, que uno está en la casa y dice, ya, ¿cómo seco la ropa rápido? Y pone la estufa y la ropa ahí para deshumedecer. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. Primero, vámonos al principio más básico. Y el principio más básico es disminuyamos la humedad al interior del hogar. Vamos quizás de afuera hacia adentro con algunos tips que son básicos. Por ejemplo, recordémonos de los japoneses. ¿Qué hacen los japoneses al entrar a la casa? Se sacan los zapatos. Sí. Muy buena costumbre. ¿Qué traemos desde afuera en nuestros zapatos? Traemos contaminantes y en el invierno traemos humedad. Lo ideal es llegar, sacarse los zapatos al interior de la casa, sacarse la primera capa. ¿Dónde hemos estado? Hemos estado en el transporte público, hemos estado en contacto con otras personas, por lo tanto se ha contaminado también nuestra Michelle. ropa por un tema de higiene incluso y también de enfermedades, sacarnos eso. Segundo, Michelle, nos perdón, la- es que por el tema de los zapatos, los japoneses se sacan los zapatos, pero tienen en la entrada pantuflas para pantuflas. todos. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer, es Eso es lo que hay ¿no? que hacer. Y cualquier cosa que tengamos que secar, la secamos fuera de nuestros lugares de habitación. Living, comedor, habitación. Y aquí tenemos un secador. Habitualmente El lo que típico. decimos es no pongamos la estufa cerca de la ropa para secarla por un riesgo de incendio. Eso es verdad. Pero la verdad y lo más importante en etapa de invierno es que no aumentemos la humedad. Por lo tanto, el secado de la ropa debe ser en un lugar externo a donde estamos habitando y el doctor nos puede comentar por qué también es importante no incrementar la humedad, porque eso tiene un efecto en nuestra salud. No en un dormitorio, nada, doctor. No, por ningún motivo. Lo que está diciendo Michelle es perfectamente correcto. Usen las logias, usen esos espacios para secar. Si usan en el dormitorio, nuevamente la humedad. ¿Y si no hay logia en la casa? Bueno, pueden haber habitaciones que no estás usando para habitar en ese momento. Ah. Y en ese lugar puedes secar la ropa. ¿Qué cosa importante? Aprovecha los recursos físicos que se pueden utilizar en espacios cerrados. Si abres
2 ventanas y generas una pequeña corriente, eso puede ayudar incluso con bajas temperaturas a secar la ropa. Ah, ya, o sea, que circule el aire. Que circule y el después aire. una vez que te seco, la acerco un poco más a la estufa, pero ya si no tengo logia, puedo hacerlo en la el cocina. comedor, por ejemplo. Puedes utilizar una pieza de la casa que no estás usando en ese momento. Tú puedes estar reducido al dormitorio, por ejemplo, o puedes estar en la sala y puedes tener otra pieza que no estás ocupando y en esa dejas la ropa. Y lo importante es que, como bien decía Michelle, si tú colocas la ropa húmeda y empieza a liberar humedad en el ambiente, la humedad más el frío, peor hace para la sensación térmica y más te cuesta conservar el calor. Oiga, tenemos preguntas telefónicas también para ti, Michelle. Sebastián de Tomé, ¿cómo estás, Sebastián? Buenos días. Buenos días. Pregunta nomás. Hola, mire, mi consulta es ¿cuál es la estufa mejor? ¿La de gas o la de parafina? Buena pregunta. Qué buena Buena pregunta, pregunta. te pasaste. Vamos por los temas, tips básicos. Cualquier estufa que sea a combustión va a contaminar en un mínimo y si está mal mantenida, obviamente va a contaminar más. Tip. ¿Cómo podemos nosotros revisar el nivel de combustión de manera muy básica, independiente de la mantención que debemos hacer todos los años? La llama, ¿de qué color debe ser? Azul, con leves tintes amarillos arriba. Pero si nosotros vemos una llama, por ejemplo, una estufa gas, que ya tiene tonalidades naranja, amarilla, y se va perdiendo ese azul intenso, ojo, porque ahí quiere decir que estamos contaminando mucho más. Ambas estufas, para que puedan funcionar, requieren consumir oxígeno. Por lo tanto, ninguna de esas estufas debe estar en un espacio cerrado o en un espacio pequeño. Las estufas gas y a parafina son para espacios más amplios, donde se asegure un cierto grado de ventilación permanente. ¿Y dónde la recambio de pones? aire. Si tú duermes con la estufa prendida, por ejemplo, a gas o parafina, ¿dónde idealmente debe Nunca estar? en la habitación. Ya. Nunca. El tema, además, mi recomendación es que es mejor arroparse un poco más en la noche, porque la ¿Con la verdad, estufa prendida? que incluso en cualquier parte del domicilio, porque la verdad es que uno nunca sabe qué es lo que puede pasar Claro. con la combustión. No, po. Puedes tener un problema con la estufa, por ejemplo, que hay alguna fuga de gas, que en el caso de la parafina que se genera algún incendio. Mira, puede ser Que se incluso... apague. Claro, si tienes mascotas, por ejemplo, las mascotas van a qué saltar, cierto. van a jugar, te fijas, pueden dar vuelta a una estufa. Por lo tanto, Ya. mi Y recomendación si es fuera que... para ti, ¿cuál elegirías? ¿Parafina o gas? Por ejemplo, ¿qué calefacciona más y qué gasta menos? Bueno, la verdad es que va a depender mucho de los espacios, ¿ya? Pero en términos de, por ejemplo, estufa. La estufa gas en general es una estufa más bien de carácter radiante, por lo tanto lo que va a hacer ¿Qué eso? que en el fondo va a irradiar el calor, ¿cierto? Aquí podemos ver, no sé si podemos ver, por ejemplo, aquí lo que se empieza es que se enciende esta placa y va a venir por radiación. En cambio esta estufa, bueno, específicamente esta estufa, Como va a tipo tener... Toyotomi es eso. Claro, va a tener radiación, pero habitualmente tienen por convección un ventilador que va a ayudar a que se caliente más rápida la habitación. Por lo tanto, ahí tenemos que ir eligiendo. ¿Cuál Ahora, elegirías tú para tu casa? yo en mi casa preferiría en el fondo gas, ¿ya? Mira, ¿sabes por qué? Porque me genera un... Primero, me dura bastante más. ¿Ya? Segundo, el tema de la parafina siempre es complejo porque implica, ahora depende, además si uno tiene niños, implica almacenar parafina, que es un combustible Sí. que va a estar en un bidón. Ya es más complejo. Tengo O sea, que cuando hay niños no es recomendable. Y además la pregunta es ¿dónde pongo un bidón que puede tener algún tipo de... Sí, pues A ver, claro. no nos olvidemos que un combustible líquido, cuando se enciende, lo que se enciende es el vapor. Cuando yo trasvasijo, y aquí vamos a ver esto, por ejemplo, esta es una muy buena estufa porque tiene la ventaja de tener el estanque de parafina afuera. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es el trasvasije, el llenado de este estanque en un lugar ventilado. Cuando yo siento, digo, el olor a parafina es Saca vapor eso. de parafina, ¿cierto? Y ese vapor de parafina es inflamable. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es llenar esto en un lugar ventilado. Tú sabes que en los últimos años hemos tenido un par de personas quemadas
porque finalmente van, trasvasijan esto en lugares relativamente cerrados, hay una fuente de calor cerca y lo que se enciende es el vapor. Y por lo tanto hemos tenido accidentes de eso. Entonces, aquí es más recomendable a gas. Hay un tema de manipulación que es un poco más complejo, pero demos vuelta a esto porque aquí hay algunos detallitos que es importante señalar. Mire, les voy a mostrar aquí nuestros amigos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Debe tener este tipo de sello, todo lo que es la estufa a gas, las estufas a parafina, las estufas eléctricas, ¿ya? Y si ustedes se fijan, no sé si la cámara alcanzará acá. Sí, un código. Fíjense que hay un código QR, pero además hay una lectura. Y esa señal dice que cada 5 años esto debe ser cambiado. Y acá nosotros vamos a tener puesta la fecha de fabricación. En este caso es noviembre del 2017. Es decir, esto tiene 5 años de duración después de su fecha de fabricación. Y ahí la tiene que revisar. Oye, perdón, de hecho hay que cambiarlo. Ni siquiera hay revisarlo, hay que cambiarlo. Es fecha de vencimiento. Oye, pero la típica estufa parafina, lo clásico que hacía la abuelita y cuando uno llegaba al colegio. El comercial antiguo, esa sí, le ponía como una agüita o cascarita de naranja o un eucalipto. En el tarro de café. En el tarro de café. Sí. ¿Se puede o es peligroso eso? Primero, peligroso, porque obviamente se puede derramar desde una mascota a un niño. Segundo, nos aumenta la humedad. Por lo tanto, también nos aumenta lo que señalábamos con el doctor. Toda humedad además nos va a aumentar la posibilidad de hongos al interior del hogar, ¿cierto? Por lo tanto, volvemos también al principio de la humedad. Con el cambio de temperatura vamos a tener vidrios más mojados. ¿Qué hacemos? Deberíamos secarlos permanentemente. Secar los vidrios, pero si una persona está con enfermedades respiratorias y quiere, por ejemplo, calentar la casa, doctor, ¿cuál estufa usa? ¿La de parafina o la de gas? A ver, si una persona tiene enfermedades respiratorias... O que recurrentemente va y viene. Ok, algunos de los detalles que ha planteado Michelle. Calefacción no tan alta y abrigarse más. Segundo, cuidado con el aislamiento de la casa. Poner burletes debajo de las puertas, aislar bien la ventana, por ejemplo, con doble cortina, significa disminuir la cantidad de calefacción que va a utilizar. Si él tiene síntomas respiratorios con la parafina o con el gas, porque hay personas, depende de los síntomas respiratorios, hay algunos que el humo de la parafina o la combustión del gas le desencadenan más crisis. Si eso es así, es recomendable otro tipo de calefacción, como calefacciones eléctricas, por ejemplo, que tienen menos consumo de oxígeno y tienen menos contaminación, ¿no es cierto? Y es un poquito más cara también. Pero es un poco más cara. Ahora, cuidado con ir apagando y utilizando solo en los periodos que se requiere. Por ejemplo, lo que decíamos, en la noche al acostarse. Si uno está acostado debajo de la camita con un buen pijama, con una buena frazada o incluso con otros sistemas que entibian la cama, no necesita tener la estufa prendida afuera. ¿Te das cuenta? Pequeños detalles que pueden ayudar a que la gente hay que evitar tenga... que se empañen los vidrios, que se mojen los vidrios. Lo ideal es siempre mantener la casa con poca humedad. Por ejemplo, si vamos a cocinar, ¿qué es lo que nos pasa hoy día? Vamos a hacer una rica cazuela, se llena de vapor, ojalá tener la ventana primero vamos a tener buena temperatura dentro de la cocina, entonces tener un poco la ventana abierta para que se ventile. Y ventilar la casa a lo menos un par de veces al día. Mira, 15 minutos, 20 minutos, abrimos ventanas, ventilamos, recambiamos aire y eso es sumamente importante. Michelle, tenemos pregunta de Twitter para ti, una muy buena pregunta. Dice Caro Torres, hola, ¿cuál sería la estufa recomendable para un bebé de 8 meses? A ver, hoy día el tema de las enfermedades respiratorias es muy importante y sobre todo en los bebés. Lo importante, por ejemplo, es que en el caso de un niño de 8 meses tenemos una gran ventaja. Ese niño no anda corriendo por todos lados, generalmente lo tenemos en un lugar más bien específico. Tener calefaccionado lo justo y necesario. Primero voy al tema de la ropa que dice el doctor. No nos olvidemos que los niños por donde más calor pierden es por la cabeza y por lo tanto el tema del gorrito, ¿cierto? Las manitos, etc. Y por lo tanto la primera calefacción es nuestra ropa. Lo segundo es que la que menos contamina es la eléctrica. Es la más cara siempre y cuando la usemos indiscriminadamente. Ah, mira. Si la utilizamos de manera bien controlada y vamos manteniendo, primero, no temperaturas muy altas,
Por lo tanto, va a funcionar menos. Estas, por ejemplo, mira... Siempre parejito, decís tú. ¿Ah? Siempre parejito. Siempre parejito. Mantenemos la puerta cerrada, eléctrica, y te voy a mostrar aquí estas dos que tenemos acá, ¿Ya? que son eléctricas. Esta también. Esta ¿ya? infrarroja, ¿no? Son infrarrojas. ¿Ya? Y el tema es que la infrarroja lo que hace es calentar las superficies. Mira. Como el sol. Claro. Lo que hace el sol es que, por lo tanto, ahí hay una ventaja. Por lo tanto, esta estufa, van a ver que tiene un ventilador, por lo tanto, por convección va a tirar calor y va a aumentar va a calentar el ambiente. Pero tiene una ventaja además, es que el infrarrojo va a calentar los objetos y las personas, lo físico, ¿ya? Y por lo tanto son bastante Mira, me buenas, gustó eso, ¿eh? tienen un modo económico y silencioso. Porque también es importante, si vamos a tener al niño durmiendo y le metemos una cuestión que mete mucho ruido, es complicado. No se pero puede ni dormir. Tienen un modo silencioso y además de menor consumo. Importante también, que es un clásico, cuando las ventanas se mojan por dentro. ¿Cómo se seca? Uno llega y aplica la típica toalla o hay que ventilar. ¿Qué es lo más efectivo? A ver, la ventilación nos va a disminuir obviamente esa humedad, nos va a permitir el recambio. También lo que va a significar es que debemos, el típico squeeze, esa cosita acá, que uno pasa para abajo y secar la ventana por dentro. Pero ¿sabes qué? Quiero tomar un tema, lo que señalaba el doctor y la consulta del niño de 8 meses. A ver, aquí las mamás y los papás tienen que ser súper firmes en esta época. Alguien entró a la casa de visita el fin de semana y quiere ir a ver la guagua recién nacida, por ejemplo, o en la clínica. A ver, usted primero ¿De pesado nomás? Chao. Se saca la chaqueta. se saca la chaqueta, se va al baño, se lava las manos y no hay besito. No hay. No hay besito, porque en el fondo lo que podemos hacer Que además... somos tan buenos para el beso. De lejito. Y la verdad es que tiene que haber un par de metros, porque la verdad es que cuando nosotros estamos hablando siempre estamos salivando un poco y por lo tanto eso también puede implicar la contaminación. ¿Y las mascarillas, Michelle? Excelente, la mascarilla. Siempre hemos hablado a veces en otro tipo de emergencias, las mascarillas, unas mascarillas esas que son como redonditas, N95, porque esas tienen capacidad incluso de filtraje, pero sobre todo especial preocupación con los niñitos, y ahí hay que ser muy duros los papás y mamás con el tema de las visitas y las actividades en masa, y obviamente... Mejor aislar a las aguas. Mira, en los colegios, perdón, el mismo principio de ventilación, durante los recreos, puertas y ventanas Sí, abiertas. pero igual se mojan las ventanas. Pues vámonos con un llamado telefónico. Vanessa de Coronel. ¿Cómo te va, Vanessa? Hola, muy bien. Cuéntanos, ¿para quién es tu consulta? Para todos. Besos. Saludos, Coronel. ¿Para quién es tu consulta? Para la persona experta en lo que es el tema de calefacción. Michelle de Lem. Mira, yo vivo, la comuna acá es bastante húmeda, ¿cierto? Somos una zona costera y vivo en un cuarto piso en un departamento. Entonces quiero saber cuál es la forma ideal, ¿cierto? Y lo más sano para poder calefaccionar un departamento. Cuarto piso. En una zona tan húmeda como la nuestra. Claro, en una zona Cuarto húmeda. piso. Primero, mitos. Calefacción a gas, dispositivos móviles, solamente se permiten hasta 15 kilos en viviendas sociales 5 pisos. En el resto de los edificios no hay mayor inconveniente el usar gas, siempre y cuando sean dispositivos móviles y máximo 15 kilos. ¿Ya? Al menos que el reglamento de copropiedad diga otra cosa. Por lo tanto, ese es un tema importante. ¿Ya? Desde el punto de vista de la calefacción, ojo con el tema del sello verde. Porque si cerramos mucho, ustedes se habrán fijado, tú vives en un departamento y por lo tanto vas a ver que cada cierto tiempo, para renovar el sello verde, van y te revisan el calefón, van a ver las ventilaciones y algunas veces han dicho hay que abrir una ventilación. Eso no hay que taparlo. Podemos, lo que decía el doctor, por ejemplo, poner una blackout, poner una segunda cortina. Eso es importante. Pero las ventilaciones por sello verde hay que mantenerlas, porque no nos olvidemos que mientras en una casa tenemos mayor ventilación, ya sea porque se va por el techo, por las diferentes aperturas, nosotros estamos mucho más encerrados en un edificio y la ventilación, por lo tanto, es más importante. En ese sentido, en un departamento, nosotros podemos mezclar, sobre todo con la posibilidad frente a un clima extremo que corte el suministro eléctrico, tener combinación, tener algo eléctrico y tener algo a parafina o algo a gas. Claro. Y lo importante es que vamos calefaccionando donde estemos usando. O sea, si vamos a estar en el living,
calefaccionemos el living. Exacto. No tenemos por qué estar calefaccionando las habitaciones. Ahorro energético, pero también menos contaminación. Y ahí Mire, podemos buen punto mezclar. eso. Los lugares que uno vaya ocupando, no toda la casa gaste de tenemos. Desde el punto de vista de enfermedades respiratorias sabemos, ¿cierto? Y el doctor nos puede explicar más todo lo que tenga que ver con monóxido de carbono, con material particulado, que está muy asociado además al tema, ¿cierto?, de la calefacción por leña, es muy importante. Y lo segundo, ojo, hay una costumbre a veces y es un mito, es que mucha gente dice, hace mucho frío, entonces voy a abrir la puerta, estas chimeneas que son con puerta, la voy a abrir para ver si sale un poquito más de calor. No, eso primero no es así, y segundo lo que hay que hacer es mantenerla cerrada precisamente porque la leña nos va a generar calor, pero nos va a generar contaminación por gases y material particulado, y ahí dejo al doctor desde el punto de vista de la enfermedad respiratoria. Porque tiene tos ella, la niñita. Sí, y fíjate que depende del tipo de chimenea que utilice. Desde luego las chimeneas convencionales, que no sé si en Algarrobo todavía se pueden utilizar. Esas abiertas nomás. Esas abiertas nomás por ningún motivo. Eso calientan muy encima, son muy poco eficientes, no logran calefaccionar bien los ambientes. Y bien contaminantes. Y son sumamente contaminantes. Entonces, cuando tú logras tener en tu casa ya bien calefaccionado con una chimenea abierta, tienes a la vez la casa tremendamente contaminada. Esas chimeneas tienen las manos calientes, pero tienen las pompas frías, porque te calientan solo encima. ¿Y las de tiro balanceado? esa Las de otra? tiro balanceado son más eficientes, pero igual contaminan más que las otras alternativas que tenemos. Si tenemos una persona, que podría ser el caso de un niño, un hijo que tiene sensibilidad respiratoria, con el material particulado va a terminar haciendo tos, bronquitis. Si además sale después al medio frío, húmedo, se va a agarrar una enfermedad. Entonces yo creo que hay otras opciones que son económicas y razonables. Perfecto, por eso le pusimos parca ahora, Borja, hasta Sí, acá. está bien calentito. Ya, vámonos como lo abrigamos la noche. A mí el guatero no me lo cambian por nada. ¿Qué es mejor, guatero o calientacama, doctor? Bueno, pero el experto acá en sistema de calefacción, Michelle. Mira, lo que pasa es que siempre nos vamos al tema de la seguridad. Todo elemento puede ser muy seguro en la medida en que sepamos usarlo. El tema es que, mira, el guatero, por ejemplo, tiene que ver con que la pregunta es, claro, si lo sacamos de paquete está re bien, pero si lo llenamos y lo inflamos, nunca se olviden que un guatero, una vez que le echa uno el agua caliente, no tiene que ser lleno, tiene que ser solamente la mitad y el resto sacar el vapor y cerrarlo. El tema es que uno nunca sabe, porque cuando duerme, la verdad es que uno no controla su movimiento y por lo tanto aplastarlo, mover la tapa. Los guateros de este tipo generan muchas quemaduras, Sí, por mi papá se rotura, quemó ¿cierto? con uno. Sí. Pero además, ojo con los niños y los adultos mayores con cualquier tipo de calefacción durante la noche, porque tienen problemas de regulación de temperatura, y en especial los adultos mayores, entre otros los aquellos que son diabéticos. diabéticos, Porque no que- sienten. exactamente, Lo siento. pierden muchas veces sensibilidad en las extremidades. Es muy fácil que sufran quemadura por un problema de sensibilidad. Entonces, todo lo que sea calefacción en la noche, yo vuelvo Pero, siempre a lo Michelle, mismo, es mejor dormir un poquito más abrigado. Pero si ya tiene la costumbre, una señora que está mirando, por ejemplo, en Conti, ya tiene la costumbre el guatero, ¿qué le recomendarías tú? ¿Que Yo lo lo pusiera pi- antes, después lo retira cuando va a dormir? Pues. Exactamente, calentar la cama un poco antes, ¿cierto? Pero después retirarlo, no dormir con eso. Y lo mismo pasa con el tema del calientacama. A ver, Pues, ¿por qué? acá tenemos ¿Ya? calientacama también. El calientacama, primero, lo estamos sacando, ¿cierto? Hoy día lo estamos sacando. Claro. ¿Qué precaución de seguridad eléctrica? Es que en definitiva esto tiene un doblez, y aquí lo vemos, esto no se dobló casualmente, este es el doblez original. Por lo tanto, cuando lo compro, lo doblo y después lo saco, lo doblo con el doblez Pero como original. no es llegar y en Lulo... No, igual. No. Estoy pésimo. Mira, no sé si se alcanza a ver aquí en la cámara. ¿Se fijan que aquí hay puros cablecitos? Sí. Si esto se va rompiendo o yo lo rompo, entre otras cosas, con los dobleces, la verdad es que puedo generar un incendio. Tú sabes que se han generado incendios como Sí. por esto. Y lo complejo de estos incendios, además, es que ocurren obviamente en la noche. Préndela acá. Y prende, y ¿sabes qué? Empieza a prender muchas veces el colchón, y una combustión lenta, donde el colchón empieza a quemarse por dentro, y por lo tanto después al rato nos damos cuenta ¿Viste? que el colchón se ha encendido. Entonces, Yo no lo saco nunca a la cama, entonces no lo doblo. bueno, no hay problema, pero tienes que cuidarlo, sobre todo en materia de lo que es
la integridad de todo lo que tiene que ver ¿Y en con verano, los Mari, no lo circuitos. sacáis? Estamos regios. Oye, a lo mejor está bien, pero a lo mejor está bien la Mari. Sí, no hay problema. Si el tema es siempre, además, revisarlo. Ahora, un tema, seamos también claros respecto de que la cucharita es una muy buena forma de calefaccionar. Y no es broma. Ustedes saben que una de las formas de calefaccionar cuando hace mucho frío por parte de los montañistas... ¿Supervivencia ahí? Exactamente, como método de supervivencia. ¿Cucharita? Es cucharita. Sí, pues. Porque la claro. transmisión de calor cuerpo a cuerpo es muy eficiente. Es muy eficiente, sí. Entonces, ahora, otro tema con esto. ¿Ya? Voy a ir al cerro el fin de semana. ¿Qué podemos hacer? Una talla, muchachos. ¿Qué podemos hacer con eso? Es un Michelle lo elemento que dijo. es eléctrico y que está enchufado a la corriente. Por lo tanto, lo ideal es temperar la cama, dormir, pero desenchufar el calientacama. Todo funciona mientras no haya ningún problema, ni en el enchufe, ni en el control, y eso siempre puede fallar. Por lo tanto, no dormir con esto encendido. Mi mamá tiene mira, mi mamá tiene seca para el calientacama. Entonces, como todo alimento, yo me voy a despedir de repente y como que me da la corriente. Sí. Eso está bien, está malo Lo que pasa es que hay ciertos temas tiene que cambiar? hay ciertos temas de estática, y si tu mamá un día está crespa, la verdad es que uno Absolutamente, así. Oye, pero hay un secreto que no toda la gente sabe y que los antiguos lo hacían mucho. En vez de utilizar un guatero, en vez de utilizar un calientacama, quizás lo único que usted necesita, lo que uno necesita en su casa es calentar la cama antes de acostarse. Y simplemente no compre ninguna de estas cosas. Mucho más sencillo. ¿Tiene plancha en la casa? Tome la plancha y planche la sábana calentito y ahí se acuesta. Y en 5 minutos el propio calor de su cuerpo, si además tiene a su pareja, el calor de ambos, van a quedar calentitos y no gastan nada. Doctor, eso me lo hacía mi mamá cuando yo era chica. Mañana uno dice ya, me da frío, pongo el calentador, por ejemplo, en la estufa en el baño cuando me voy a duchar. Primero, electricidad y humedad o agua no son buenos compañeros. Hoy día han salido algunos calefactores eléctricos que dicen que son apropiados para el baño. Sí, yo lo leí. Sí, ¿sabes qué? A mí lo que me preocupa es que desde el punto de vista del fabricante, eso es algo que está diseñado considerando un calefactor de paquete, 100% bueno, que no ha tenido ningún golpe, que está funcionando bien. El tema es que lo vamos a usar una vez, 2 veces, no sabemos si se cayó. En lo personal, creo que uno tiene que evitar eso. Incluso voy al tema del secador de pelo. Recordemos, el secador de pelo no debemos usarlo al interior de un baño recién salido de la ducha. ¿En serio? ¿Cómo? No deberíamos. Y si está humedecido, Está todo húmedo, y si está todo húmedo, tampoco. Pero yo ni lo desenchufo, yo lo tengo ahí. La electricidad Hasta con el la doctor humedad. se sorprendió. La electricidad con la humedad no es bueno. ¿Te has fijado que los secadores de pelo, cuando los dejan en el baño, los secadores de pelo atrás tienen una rejilla? Sí. Porque respira. Por lo tanto, si sale, puede entrar. Y esa humedad que se va condensando en el aire puede ir quedando adentro de los Pero circuitos. yo limpio la rejilla, po. ¿Y por dentro? No, ahí lo dejo, está enchufado. Pero en la mañana uno se seca con el secador. Sí. Se seca todo. Se seca, Y yo por me lo seco. tanto- Ay, Nacho, no, te secas Nah, con no, secador. pero soy el único que lo hace, secador de pelo en la mañana y me seco. Ya, no no me hay digas que nada fue- más que así. Sí. No me digas que Everywhere. fuiste chaitánico. Everywhere. Nadie lo quiere confesar. Yo me seco entero con el secador de pelo. Demasiada información, demasiada información. ¡No queríamos saber! No queríamos, no, demasiado. Y eso que me imité como me seco. No hice nada, me quedé paradito. Ya. Bueno, por lo tanto, en lo personal creo que lo mejor, por ejemplo, sería tener una estufa como esta, simplemente calefaccionar un poco antes. Pero a ver, podemos pasar un poquito de frío, pero cuando ya abrimos la ducha, nuestros baños no son tan grandes. Y la verdad, entre lo que se demora en calentar el agua, a los 2 minutos ya vamos a tener un baño que está
temperado, pero no meter elementos eléctricos conectados al interior. Tú sabes que ni siquiera deberíamos tener el celular enchufado. Muchas veces lo que hacemos en la mañana, tenemos poca batería, Y uno lo vamos, enchufa enchufamos ahí. el celular y lo dejamos arriba del lavamanos y nos Típico. bañamos, ¿cierto? Típico. La electricidad, va a haber humedad y esa humedad se va a condensar. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que incluso el teléfono está húmedo. Por lo tanto, no. Otro tema con el teléfono. Hoy día mucha costumbre. Nunca durmamos con el teléfono enchufado y menos adentro de la cama. Ya se han generado eventualmente incendios con eso. Ya, Yo estoy pésimo entre el secador, ¿Cómo el mal? teléfono. sí, ahora, hay un tema ahí importante que tenemos que mencionarlo, porque ¿qué es lo que nos pasa? Mira, fíjate acá, que nos vamos a dar cuenta que estas estufas eléctricas, al igual que el hervidor ¿Ya? eléctrico, que el microondas, los cables son bastante cortos. Sí. Sí. Sí, y además, si ustedes se fijan, son de un grosor mayor. Sí. Eso tiene que ver porque el consumo es muy alto. Por lo tanto, primera regla, ninguno de estos aparatos debe ser enchufado a un alargador. Debe ser enchufado a un enchufe de pared por el alto consumo que tiene. Ni microondas, ni refrigerador, ninguno que consuma. Y las estufas eléctricas, por lo tanto, directo a la pared. Perfecto. ¿Ya? En segundo lugar, los alargadores son siempre una conexión temporal y deben tener estos switch que uno lo ve a veces, ¿cierto? Una lucecita y Claro. tiene un switch porque tiene un fusible que frente a algún problema eléctrico tiende a saltar, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista del consumo, ojo, voy a poner un ejemplo. En la mañana, secador de pelo encendido, estufa eléctrica prendida, ¡pum! Saltó el automático. Sí, Típico. típico. Sobrecarga. Entonces, no nos olvidemos, cuando salta el interruptor, es un mecanismo de seguridad por un incremento sustantivo en el consumo. Claro. Que consume mucho el secador de Así es, pelo, estamos ¿no? hablando de que Enojarse. cada uno de estos pueden ser más de 1200 watts rápidamente. Y por lo tanto, estamos hablando aquí de que, ojo, porque esto es como cuando hablamos del olor a gas, ¿cierto? Que es una alarma. Cuando nosotros se nos cae la electricidad porque salta el switch, la verdad es que también es una señal de alarma y de protección. La mayor cantidad de incendios se genera por accidentes eléctricos. Por lo tanto, manejemos muy bien el consumo y la mantención de nuestra red eléctrica. Por lo tanto, ojo con conectar microondas, estufa y secador de pelo al mismo tiempo, porque la verdad es que ahí se nos van a caer los automáticos y Ya, podemos todo. sobrecargar, obviamente, el circuito eléctrico de Ya, nuestra Michelle, casa. nunca más toque el tema del secador de pelo. No hay más. Accionar la casa, cómo abrigar a los niños también. Las 2 semanas que vienen con Hola Hola Polar. Polar, María, así tú andas es. como de peto hoy día, abrígate. ¿No tenés frío? No, si es que voy a aplicar el secador de pelo en la mañana y así tiquitaca. Muy Bueno, bien. quedó planteada la pregunta, ¿qué era? Ya se me El olvidó. tema de la boca chueca, po. El aire, pues le estábamos hablando del aire, si es que cuando Sí, uno, si la Sale parálisis del facial calor. tiene relación mate, con decía. los cambios de temperatura. Mira, efectivamente se puede producir una parálisis, que es una parálisis del nervio facial que desvía la comisura de la boca. Y eso en ocasiones puede estar desencadenado por un brusco cambio de temperatura. Pero en la práctica, estamos en pleno invierno. Adivinen, la temperatura afuera es fría. O sea, No hay nada que hacer. no tiene Claro. nada que hacer. Y no puede comer todo frío, tiene que comer caliente, se va a sentir mejor. Y lo único que abríguese al salir al frío, no salga así en Ya, manga pero de mi papá se pone camisa. una bufanda hasta aquí como hasta los ojos. ¿Sirve eso? Porque decían que si no te... ¿o no? Mira, la verdad es que no está tan demostrado que esas cosas sirvan, pero abrigarse siempre sirve. Y buena parte del calor se pierde por la parte superior. Entonces, cosas como esto. Es ¿ah? un polar. El polar, Un cuellito cuello de Tengo polar, fobia. que este cuello uno lo puede usar solo en el cuello o lo puede usar para taparse la nariz. ¿ah? Para las Usar orejitas. la bufanda. ¿ah? Por Ya, ejemplo, pero esa me gusta. Ya. y está bien. Y- La lana, pues, doctor, dicen que es mejor. pero está muy Pero se bien, tú te moja. puedes, se moja si hay lluvia. Ahora,
otro detalle que tú decías, la orejita. Fíjate, nuestro modelo... Cambió el modelo de gorrito. Que cada día está más abrigadito. Bebé. ¿Está incómodo, Borja? ¿Está todo bien? Está Si perfecto. transpira nos cuenta, porque ahí hay que cambiar las capas. Claro, nos va a pasar lo que pasaba con Andrea, que tenía que cambiarle porque se humedecía la ropa. Fíjate que es importante cubrir las orejitas. En el caso de los adolescentes, los jóvenes, les cuesta de repente usar gorro, Ay, pero son hay porfiados, gorros que doctor. son muy chic, que son muy bonitos, Sí. no se preocupen. Incluso hay gorros que traen hasta los audífonos Sí. incluidos. ¿Y las orejeras solitas? Las orejeras solitas como esta, ¿Esa ahí sí? boté algo, No perdón. importa, yo lo retoco. Son súper buenas Sirven. porque una de las partes que más sufre son las Son orejas. buenas, Sí, mira, me gusta. ¿Te das buenas cuenta? Me ve un poco ridículo, pero No, bueno, no. sirve para Pero si explicar. no tiene Súper frío. hondero. Y eso que no le hemos puesto el gorro de Borja después. Con ese sí que ya me echan de la clínica si llego así. Y otra cosa importante que la gente no tiene costumbre es usar guantes. Usen guantes porque les va a quitar el frío. Sí. Una ¿Cuál cosa, es el mejor guante? ¿De Bueno, qué calidad? este tipo de guante, por ejemplo, es perfecto. Este es perfecto, ¿ya? Este De es Polar. Es un Polar, tiene todos los dedos separaditos, ¿te das cuenta? Y te permite manipular cosas porque hay guantes que son como más para nieve, que Claro. son como Y a uno mitón. como así. Esto te permite manipular. ¿Cuál es el detalle con esto? No todos los guantes, adivina cuál va a tener el problema la mayoría de los chilenos. ¿Cuál? No te permiten hablar por teléfono y tocar la pantalla. Ah, Que ahora es- pero ahora hay usted? unos Mira, que Michelle, sí. mira, no te puesto. Michelle siempre preparado. Ahora hay el doctor unos que señalaba sí. de primera capa. Estos son guantes de primera capa, por lo tanto, hay unos guantes que uno puede tomarlo y lo que sea el doctor ponerse encima el guante de Polar. Y la gracia de estos guantes, que ustedes verán, pues yo usar te esa permite gracia. utilizar, ahí está, ¿cierto? Esta parte plateadita te permite moderno de leer. manejar el tema de celular y todo. Pero Siempre importante que hoy día en el mercado hay, tal como hay camisetas de primera capa, Sí. hay guantes de Mira, primera eso no lo había capa escuchado. y por lo tanto eso Pero es eso muy... no lo venden afuera del metro, po. No, pero estos los compré en Chile, así ¿Sí? que están A ver, disponibles. Mire, doctor, parece un mito, pero existe, ¿no? El tema Sí. de los sabañones, oiga. Efectivamente, y es un tema ¿Se llaman que sabañones? ese es el nombre común, ¿no es cierto? Pero este tipo de afección cutánea que se produce en los dedos, ¿ah? se desencadena con estos cambios de temperatura, el frío, es verdad. y duelen más además con el frío. ¿Pero es por Estas el son- cambio de temperatura? Esto o es por el frío por sí cuando solo? las personas son expuestas a temperaturas muy frías en forma repetida, se producen cambios en la circulación ¿Ya? a nivel distal y puede generar estas lesiones dolorosas que son comúnmente llamadas sabañones. ¿Y qué son venas que se dilatan? Hay se genera en el tejido conectivo a raíz de esta malformación de los vasitos que sufren cambios de vasoconstricción por el frío, este tipo de lesión, y que es una lesión que la gente que la tiene es molesta, es dolorosa, Pica, claro. pica y duele cuando hace frío y después cuando se calientan vuelve a doler. Pero ¿Y esto cómo va y la- viene, no, ¿cómo No, qué es que tratamiento la persona desarrollan esto con la exposición al frío y una vez teniéndola después es una lesión molesta e Ah, incómoda. es crónica. Claro que se mantiene por un buen tiempo y por eso no expongan las manos al frío, que eso no deja de tener problemas. Ustedes se abrigan del cuello a los pies. Sí. ¿Y qué dejan afuera? La cabeza y las manos. Todo está bien en Chile, que estamos acostumbrados en la zona central, que en general el clima es más o menos benigno. Pero cuando hace mucho frío no pueden exponer las manos así, Claro. o van a terminar con estas lesiones que después se pueden sanar, pero toma bastante tiempo. ¿Y salen Use solo en las guantes. manos? Estos sabañones pueden salir en las manos o en los, en los pies, pies. que son, como decía Condorito. Como Muy el bien, vamos a bicho. seguir con el doctor.